Ay, chavos. Bueno, pues vamos a comenzar. A ver si se van incorporando más compañeros, que no son muchos, pero a ver si se incorporan más. Eh, ya vimos lo que es circuito serie, circuito paralelo, lo básico. Vamos a trabajar con lo que son circuitos series, pero ahora incorporando elementos. En este caso, vamos a hacer un ejercicio en donde se incorpora es un circuito serie con una fuente de voltaje normal, tres resistencias y también se incorpora una fuente. ¿No se ve? No, no aparece. ¿No se ve? Acerco más la cámara. A mí no me aparece su pantalla. ¿A los demás sí les aparece? Sí, Inge, a mí sí me parece. Sí, a mí también. También aquí. Yo también podría ayudarte. Sí. La universidad es una buena idea. A ver, chéquele ahí, Alejandro. Ahí está, ya se ve. ¿Sale? Bueno, les comentaba, es un circuito en el que tenemos una fuente de voltaje que vamos a llamar F1 de 24 volts, tres resistencias de 1 ohm, otra de 3 ohms y otra de 4 ohms, y incorporamos un elemento diferente a los que hemos utilizado, que es una fuente de voltaje dependiente, ¿sí? En este caso, de esta fuente de voltaje dependiente tiene el valor de 2 VB, y este VB lo vemos también en otro elemento que es en la resistencia de 3 ohms. ¿Por qué es una fuente de voltaje dependiente? Porque su valor depende, como su nombre lo dice, depende del valor de otro elemento. En este caso, el valor de esta fuente dependiente depende del valor del voltaje en este elemento, ¿sí? Entonces, bueno, nos vamos a calcular lo que es la potencia consumida en F1 y la potencia en F2. En este caso, F1, esta es nuestra fuente 1, F2 es fuente 2, que es esta de acá. ¿Sale? ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? No, ninguna. Ok, bueno. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos los valores de nuestras resistencias y tenemos el valor de una fuente de nuestra fuente F1, pero este valor de nuestra fuente 2 no lo conocemos. Entonces vamos a localizar o a calcular nuestro valor de la fuente 2. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Es una fuente de voltaje. Por lo tanto, y es un circuito serie, ¿sí? Por lo tanto, vamos a utilizar nuestra ley de Kirchhoff de tensiones, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley de Kirchhoff de tensiones? La ley de Kirchhoff de tensiones nos dice que la suma de voltajes de los elementos en un circuito cerrado es igual a 0. Entonces vamos a aplicar esa ley ¿cómo la empezamos a aplicar? Definimos nuestra dirección de corriente
y a nuestra dirección de voltajes, y comenzamos con este punto. Vamos a comenzar con nuestra fuente de voltaje. Pueden comenzar con el elemento que ustedes quieran, no hay ningún problema, les va a salir lo mismo. Sin embargo, para llevar un orden definido, vamos a comenzar con esta fuente, que es la de 24 volts, ¿sí? En este caso, vamos a tomar nuestra fuente de voltaje en este sentido, ¿sí? Tenemos una circulación en este sentido. Vamos a imaginar que tenemos una circulación en este sentido. Llegamos a esta fuente de voltaje y entramos en este sentido, así, ¿sí? Y el primer símbolo que encontramos, o el primer signo de polaridad que encontramos, es negativo. Entonces ponemos el negativo y el valor de nuestra fuente, que es 24 volts, ¿sí? Anteriormente continuamos con el siguiente elemento, que es la resistencia de 1 ohm. Esta ley de Kirchhoff de tensiones, cuando la aplicamos, vamos a poner todos nuestros elementos en términos de voltaje. ¿Cómo hacemos eso? Aquí tenemos una resistencia, no nos dan el valor del voltaje, tenemos el valor de la resistencia. ¿Cómo calculamos el valor del voltaje en esta parte? Utilizando la ley de Ohm, que es voltaje igual a la resistencia por la corriente, ¿sí? Entonces, en esta forma vamos a colocarlo aquí. Primero tenemos el signo positivo, ¿sí? Más 1 ohm por la corriente. No tenemos el valor de la corriente, por lo tanto vamos a colocar por I, ¿sí? Posteriormente tenemos a nuestra fuente dependiente. ¿Cómo vamos a colocar ahí nuestra fuente dependiente? Dice que en este caso, entramos en este sentido y encontramos primero el negativo, entonces, por lo tanto, es 2 VB, ¿sí? Seguimos con nuestro siguiente elemento, que es una resistencia, que es positivo, más 3 ohms por nuestra corriente. Aplicamos esta misma fórmula por la corriente, y nuestro siguiente elemento, lo voy a poner aquí abajo, más 4 ohms, con 4 ohms por nuestra corriente. Seguimos poniendo la I porque no tenemos el valor de la corriente, y esto es igual a 0, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un poquito, vamos a eliminar nuestras unidades y reducir un poquito nuestra ecuación. Vamos a poner 24 más 1 por I, va a ser I menos 2 VB más 3I más 4I igual a 0. Sale, ya se nos está facilitando un poquito más. Ahora tenemos dos variables, que es la I y que es la VB. ¿Sí? Vamos a obtener nuestro valor de VB. ¿Cómo obtenemos nuestro valor de VB? Es 2 veces VB, ¿sí? Por lo tanto, es 2 veces el voltaje que hay en esta resistencia, ¿sí? Por lo tanto,
VB es igual a qué? ¿A qué me pueden decir? ¿Quién me puede decir a qué es igual VB? El voltaje de esta fuente a qué es igual. Si es igual al voltaje en esta resistencia. ¿Cuál es el voltaje en esta resistencia? Tenemos nada más el valor de la resistencia, ¿sí? Estamos hablando en puros términos de voltaje. Por lo tanto, VB es igual a 3 ohms por I. ¿Sí? Es igual que acá. A 3. Esto es igual a 3I. ¿Sí? VB es igual a 3I, que es el valor del voltaje en esta resistencia. ¿Sí? Hasta ahí está bien, chicos. Inge puede hacer la cámara un poquito para abajo, Sí. es que no veo lo último. Perdón. Díganme cuando no muevo la Gracias. pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿sí está claro por qué es 3i? No, Inge, a mí se me fue el internet. ¿Puede explicar por dónde salió la I? Ok. Bueno, aquí nuestra fuente dependiente es de 2 veces VB, ¿sí? Y VB la tenemos acá, también en esta resistencia. Entonces, estamos hablando en puros términos de voltaje. Aquí en nuestra ley de Kirchhoff de tensiones, si nos dice de tensiones, tenemos que aplicar puras tensiones, ¿sí? Que es 24 volts más el valor de la tensión en esta resistencia es 1 ohm por la corriente. Por lo tanto, es 1 ohm por la corriente. Y luego tenemos este elemento que es nuestra fuente dependiente, que tiene el valor de 2 VB, ¿sí? O más nuestro siguiente elemento que es nuestra resistencia de 3 ohms, que sería 3 por I, y nuestro último elemento que es de 4 ohms, en términos de voltaje sería 4 ohms por I, ¿sí? 4 ohms por I. ¿Sí? Entonces reducimos un poquito nuestra ecuación inicial y nos queda así: 24 volts por más 1 por I, menos, este sigue pasando igual, 2 VB, más 3 por I, más 4 ohms por I, es 4I, igual a 0. ¿Sí? Sí. Ahora, nuestra fuente de voltaje dependiente. El valor de nuestra fuente de voltaje dependiente depende de esta resistencia. El valor de la fuente es 2 VB y VB está marcado en esta resistencia. ¿Sí? Quiere decir que es 2 veces el valor del voltaje en esta resistencia. ¿Sí? O el valor de voltaje en esta resistencia se multiplica por 2 y obtenemos nuestro valor de la fuente dependiente. Por lo tanto, eso quiere decir que VB sin el 2, quitamos el 2, solo podemos VB igual a el valor en esta resistencia. Ese ya lo habíamos sacado, es 3 por I. Y el valor de voltaje en esta resistencia es 3 veces 3 ohms por la corriente,
No conocemos el valor de la corriente, por lo tanto ponemos I nada más. Entonces, el valor de VB es igual a 3 ohms por I, y esto es igual a 3I. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, Inge. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, entonces ya sustituimos esta 3i en nuestra ecuación de arriba y nos queda menos 24 más i menos 2 veces 3i. Dos, tres. Ajá. Dos por 3i más 3i más 4i es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, esto es menos 24 más i menos 6i más 3i más 4i igual a 0. Aquí sumamos términos iguales. Entonces sería menos 24 1 menos 6 es menos 5 más 3 menos 3 más menos 5 más 3 son menos 2 más 2 serían 4 más 2 y igual a 0. Bien. Y ahí, ¿qué hacemos? Despejamos y esto es igual a 24 sobre 2. Esto es igual a 12 amperes. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Está ahí, jóvenes? ¿Cómo vamos? Inge, está bien, está bien, está bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Muy Sí, bien. sí, sí. Sí. Ok. Bueno, vamos poniendo estos valores que encontramos y es igual a 12 amperes. 12 amperes, voy a quitar esto de aquí. Ahora, ¿qué más podemos calcular ahí? Ahora, ya tenemos nuestra corriente. Ahora, ya podemos calcular nuestra potencia en la fuente 1. Esta corriente, recuerden que en un circuito serie es la misma en todos los puntos. ¿Sí? La corriente es la misma en cualquiera de los puntos. Ya no se Por lo ve tanto, arriba, Inge. ahí no se ve arriba, perdón. Sí, la corriente de 12 amperes es la misma que va a estar en todo el circuito. Y donde ustedes quieran medir la corriente, van a medir 12 amperes. Y recuerden que en un circuito serie, la corriente es la misma en cualquiera de sus elementos. Ahora, ya podemos calcular nuestra potencia en la fuente 1. ¿Cómo calculamos la potencia en la fuente 1? En esta fuente ya tenemos su voltaje y tenemos
la corriente también. Entonces, por lo tanto, voy a ponerle aquí esto así. Potencia en F1 es igual al voltaje en F1 por la corriente total. Entonces, potencia en F1 es igual, ¿sí se ve? Potencia en F1 es igual al voltaje en F1, que es 24 volts por la corriente, que es 12 amperes. 12 amperes. ¿Y eso cuánto es, chicos? Está multiplicando el voltaje por la intensidad. Así es. 24 volts por 12 amperes. Son 288. 288. Sería igual a 288 watts. Pues ya tenemos ahí calculada nuestra potencia de la fuente 1. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Hasta ahí? No. No, dije, no. ¿No? Ok. Bueno, voy a borrar porque ya no me alcanza el espacio. Esto ya lo puedo borrar, esta parte de aquí. Sí. Ok. Sí que ya les puedo ahorrar. Ok. Todo lo azul voy a borrar. Sale. Entonces, para la potencia en F2, ¿qué tenemos ahí? ¿Cómo calculamos la potencia en F2? ¿Cómo calculamos la potencia en F2? Si tenemos que VD es igual a 3I, ¿sí o no? Entonces 3I aquí es igual a 3. ¿Por qué? Por la I, 12, ¿no? tenemos aquí, por 12 amperes. Y esto es igual a ¿qué? 36. Es igual a 36. ¿Sí? Voy a quitarle este de aquí, amperes, para que no nos confundamos. 3 veces I. Pero esto, ¿qué es? ¿Qué unidad tiene? Estamos calculando, ¿Esa qué unidad sería? ¿sí? ¿Qué estamos calculando? ¿Qué es la V? Estamos calculando volts, ¿no? Esta es una fuente de tensión, una fuente de voltaje. Entonces estamos calculando voltaje, ¿sí?
A pesar de que aquí multiplicamos por amperes, eso solo es una referencia. Esto, el valor de este voltaje es 3 veces, es 3 por I. ¿Sí? Esa es una referencia nada más. La I es una referencia nada más. Te está diciendo que es 3 veces el valor de I. ¿Sí? Y 3 veces el valor de I va a ser el voltaje que tiene esta fuente. ¿Sí? Entonces el voltaje, el valor del voltaje va a ser igual que el valor de 3 veces I. Por lo tanto, es 3 veces 12 y por lo tanto es 36. Y estamos buscando voltaje, entonces es voltaje. ¿Sí? ¿Sí, chavos? Sí. Sí, sí, sí. Ahora, si ya tenemos el voltaje para nuestra potencia 2, es igual a que aquí nos dice que es 2 veces VD, ¿sí? Es 2 veces VB es igual a 36. Pero hasta aquí, vamos a ponerlo así. Esto es voltaje. Y la potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Sí? Entonces es 2 veces el voltaje por nuestra corriente, que es 12 amperes. Y esto, y entonces la potencia 2, la potencia es F2. La potencia F2, que es igual Mm, ¿sería igual a los 36 por los 12 o no? ¿vale? Serían por los 36 por los 12, ¿no? 36 por 12. 2 es este 2. 36 es el voltaje. 36 es el voltaje. Y 12 son los amperes que están en todo nuestro circuito. Serían 864. 874 watts. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la potencia consumida por todo nuestro circuito? Es 864. La potencia 1, ¿cuánto era? La potencia de la fuente 1. La potencia 1, Ajá. 288, ¿no? Acá está 288. Dígame. Sí. La potencia 1 era 208 watts. Se corta un poquito tu sonido. Yo Sí, solo comentaba que la potencia 1 es igual a 208 watts. la potencia en la fuente 1, 288 watts. Sí, sí, profe. Ajá. Y la potencia en la fuente 2 es 864 watts, que es lo que calculamos aquí abajo. ¿Sí? Ok, ahora, ¿cuál es la potencia de todo nuestro circuito? La potencia de todo nuestro circuito es potencia total igual a 288 watts más
864 watts, ¿sí? Que son nuestras, las potencia, es la potencia generada por nuestras fuentes. Es la misma potencia consumida por nuestro circuito. ¿Cuánto nos da ahí? 1152. 1152. ¿Sí? $1,152. Ahora, si queremos comprobar estos resultados, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a calcular la potencia de otra forma. Vamos a calcularla por potencia igual a I cuadrada R. No tenemos la R total, la R, pero la podemos calcular. La resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias, que es 1. Esta es en circuito serie y las resistencias se suman directamente. Entonces, 1 más 3 ohms más 4 ohms. Entonces, resistencia total es igual a 8 ohms. ¿Sí? Ahora ya tenemos nuestra resistencia total y tenemos nuestra corriente. Por lo tanto, potencia es igual, potencia total, vamos a ponerle potencia total, igual a la corriente al cuadrado, que es 12 amperes al cuadrado por esta resistencia total, que es 8 ohms. Entonces, nuestra potencia total, aquí es igual 1152 watts. a 1152 watts, ¿sí? Que es lo mismo que calculamos aquí, 1152 watts. Chavos, ¿alguna duda? No. No, ninguna. ¿No? Muy bien, chavos. Ahorita les voy a poner un ejercicio en la plataforma en Classroom para que para que lo contesten, lo resuelvan y me manden su evidencia por Classroom también. ¿Sí? Sí, jefe. Muy bien. Sí, ¿Alguna duda antes de cerrar sesión? No, ninguna. No, está bien. Perfecto. Bueno, entonces, de todas maneras, cualquier duda, estoy disponible en el WhatsApp para responderlas. Y bueno, eso sería todo, chavos. Pues cuídense mucho, que tengan bonita tarde y nos estaremos poniendo en contacto para la próxima clase. Saben que Dale pues, cuídense.